Amo a mi mamá, pero creo que debo alejarme de ella por mi salud mental. Hola, estas vacaciones me di cuenta de que no puedo estar mucho tiempo con mi familia. De los 12 días que estuvimos juntos, compartiendo 7 días lloraba a mares en mi habitación queriendo volver a casa, la cual compartimos. Siento que soy una persona miserable que quiere que las personas que la heredan, mi familia, sean miserables. Creo que mi única opción de sanar es irme a vivir a otra parte y distanciarme de mi familia, más específicamente de mi mamá. Les doy un contexto de mi historia familiar. Mi madre se casó con mi padrastro cuando yo tenía 4 años, ella tenía 20 y estaba embarazada de él, por lo que se casó un poco apurada porque mi abuela era alcohólica, lo es hasta el día de hoy, y la trataba mal, pero que con el tiempo estoy segura de que lo ama. Me tuvo a los 15 años con mi padre biológico, el cual no fue buen padre, fue ausente y tenía la tendencia de prometerme cosas y no cumplirlas. Mi padrastro me crió como su hija y estoy muy agradecida de este hecho, pero aquí viene mi conflicto y un poco mi trauma, ya que suena extremo porque, aunque no me falte nada, siempre tengo el pecho apretado, y aunque amo a mi madre muchísimo porque, aunque me tuvo a temprana edad, siempre me dio todo y me crió con mucho amor, yo de verdad no logro entender nada y un poco la culpo por lo que pasa. Siempre digo que no recuerdo nada de mi infancia, y en parte es verdad, pero sí me acuerdo de cosas que me dan tanta tristeza que por semanas me queda el estómago apretado, una profunda sensación de vacío y pensamientos negativos. En fin, cuando se casaron nos fuimos a vivir a una casa ubicada en nuestro pueblo, el cual se encuentra a 2 horas de la capital. Era una casa pequeña de 2 pisos, pero bonita. En ese entonces mi hermana ya había nacido y los 4 empezamos a vivir juntos. Todo era normal, solo que mi padrastro, con el cual nunca había estado más de 2 días seguidos, se ponía muy borracho la mayoría de días. Mi mamá y padrastro, desde ahora papá, peleaban mucho y él era un poco violento. Puedo recordar que golpeó a mi papá cuando estaba embarazada, pero no sé si es un recuerdo real. Luego, un par de años después, nos mudamos a una casa que nos prestaba el ejército. Esta era más grande que la anterior y vivíamos cómodamente. Mi mamá era asistente del hogar y trabajaba en eso. Mi papá era alcohólico y violento, y a veces cuando peleaban, según lo que recuerdo, él golpeaba a mi mamá aún cuando ella tenía a mi hermana en brazos. No me acuerdo si hubo moretones, pero de que había violencia había. Había veces en que teníamos que salir corriendo kilómetros hasta llegar al pueblo, y cuando una vez fuimos a la comisaría a poner una denuncia, mi mamá tenía que ir a constatar lesiones y como que las autoridades no la pescaban mucho cuando sabían quién era mi papá, porque fulanito protege a merengano y viceversa. Volviendo al tema de la violencia, esto pasaba mucho y yo no entendía por qué no nos íbamos, porque de pasar de una casa donde mi abuela, donde mi mamá y yo la pasábamos espectacular, por lo menos yo, porque no sé qué cosas tuvo que hacer ella aparte de trabajar, quizás necesitaba un compañero de vida, a un lugar donde una persona con la cual realmente no tenías mucha relación, perturbaba esa paz con violencia, y tú como niña, no podías hacer nada más que ser una niña buena y servicial para que tu mamá no tuviera más preocupaciones, pero que, aún después de todo lo que pasaba, ella no lo dejaba. Hubo un incidente donde en medio de una pelea con mi papá borracho, mi mamá agarró un cortacartón que no tenía filo, pero yo no sabía, y se cortó la muñeca. Él me llamó y me dijo que mirara lo que estaba haciendo y decía yo no le hice nada. Esto me marcó toda mi infancia, pero nunca pude contarle a nadie mi temor de que ella lo hiciera de nuevo. Vivía todo el tiempo ansiosa. Gracias a estos acontecimientos, por años, muchos años, odiaba a mi hermana porque pensaba que ella era la razón de que ellos no se divorciaran, lo que hizo que la rechazara hasta hace como 3 años. Después de años, cuando yo tenía 10 o 11 años, tuvimos que irnos de esa casa y nos construimos una casa en la parte de atrás en el terreno de mi abuela materna. Pensé que como íbamos a estar esta vez tan cerca de gente o de mi abuela, cesarían las peleas o por lo menos la violencia, pero no. En una de estas peleas, cuando le tiraba del pelo, yo llamé a la policía y tuvo que salir a explicar, y después de esto no hubo más violencia física, pero las peleas no cesaron, ni menos su alcoholismo. Varias veces me iba donde mi abuela paterna por una semana porque peleábamos,
Creo que en mi adolescencia entre los 14 y 17 años estaba insoportable, pero era derivado de este problema, además de que gracias a este comportamiento estaba teniendo problemas con mi mamá, la cual cada pelea o situación conmigo se lo contaba a él, lo que me hacía sentir súper traicionada, ya que él después me lo sacaba en cara obviamente borracho y sentía que porque era el que me decía que era una carga para mi mamá si él hacía cosas peores. Hubo un incidente a finales del 2018, mi hermana había llevado a una amiga a casa y él se emborrachó, mientras su amiga se quedó en la pieza, ella fue a la cocina algo para comer y mi papá la acorraló en la cocina y le empezó a decir cosas haciéndola llorar. A pesar de que tenía este rechazo a mi hermana, me vi reflejada en ella, siendo humillada frente a sus amigos por un padre borracho y me metí a defenderla. A todo esto, mi mamá no estaba trabajando. No pude esperar a que llegara mi mamá y me fui a la casa de mi abuela, me quedé por una semana ya antes de volver a la casa. Cuando volví mi papá nos hizo sentarnos a todos, pensé que se disculparía, pero en vez de eso, me retó y me dijo que yo no podía llegar e irme por esas cosas, que él era el papá y que yo debería aguantarme. Tras eso mi mamá se pone a pelear, porque no es algo que nos parezca, y él empieza a decir y a preguntarle a mi hermana si queríamos que se divorciaran y yo sí quería, pero mi hermana quiere mucho a nuestro papá y lloró por la idea. En marzo del 2019, llevaba meses no sintiendo nada, no veía solución, ya que hay decisiones que no eran tomadas por mí y no quería presionar a mi mamá si ella era feliz con su situación. Intenté buscar una salida tomándome una caja entera de mi medicación contra la depresión un domingo, no tuve éxito y el lunes fui al colegio, un poco drogada pero nadie se dio cuenta. En la semana tuve una cita con el psicólogo de rutina y le conté lo que hice. Al día siguiente tuve que ir con mi mamá, la cual salió muy enojada de la consulta y en el camino al hospital me decía que porque le había hecho eso, que ella hacía de todo por tenerme bien. Yo obviamente no le conté lo que estaba en mi cabeza, no quería hacerle más daño del que ya le había hecho. Estuve un mes en el psiquiátrico, que era más como una casa de retiro. Pude tranquilizarme lo suficiente para pasar 2 años bien, pero sinceramente, nunca pude superarlo y esas ideas de buscar una salida fácil siempre han estado en mis pensamientos. Hace unos años fuimos de vacaciones todos a visitar a mi abuelo materno, el cual nunca habíamos conocido porque tenían una historia complicada, pero ella quería retomar la relación. Cuento le contó a mi padre, él se emborrachó y empezó a sacar en cara cosas que él no debería ver al papá de mi mamá y poniéndose un poco violento, ella se fue a llorar a la habitación y yo tuve que quedarme ahí calmándolo para que no pasara a mayores. Esto provocó que la relación fuera aún más distante, dejando a mi mamá triste. Luego de este incidente no me fui más de vacaciones con ellos y la verdad, parecía que la pasaban mejor, ya que mi papá se comportaba. Ahora volviendo a la actualidad, mi papá no es tan alcohólico, ya casi no hay peleas y por primera vez en un par de años salí de vacaciones con ellos, eran casi 2 semanas, estaba emocionada. Sin embargo, al verlos bien, como la familia feliz, detonaba algo dentro de mí, ansiedad y enojo. En cambio, cuando él se enojaba provocando que mi mamá buscara quejarse conmigo, me sentía bien, como que quería que todos se dieran cuenta de cómo que es, me sentía bien ser el soporte de mi mamá. No puedo verlos bien porque me pudre por dentro. Siento que mi mamá olvidó todo lo que nos hizo pasar, en cambio yo lo tengo en mi mente siempre. Ahí me di cuenta de que no estaba bien, sé que debería ir al psicólogo, pero no quiero volver, denota tiempo, energía y plata. Me encantaría poder hablar con mi mamá y contarle todo lo que siento, pero no quiero que se sienta culpable. Tampoco creo que el divorcio sea la solución, ella lo ama y no quiero hacerle elegir entre su hija y su esposo. De alguna manera me aterra que lo elija a él. Sé que mi hermana y hermano vivieron en la familia más normal y sin toda esa historia atrás y no quiero quitarles eso. Mis únicas opciones son el irme y distanciarme de ella. Pienso que no basta solo con irme, siento que tengo que alejarme de ella porque no puedo entender, no quiero entender cómo puede seguir con él después de todo lo que hizo y el poco apoyo económico que le da, haciéndole estar siempre estresada, teniendo que pagar por el 80% de toda la carga de la casa, teniendo un humor de mierda que tenemos que aguantar. Te creo que haya cambiado y ahora sea el marido y padre perfecto, pero no es así. Lo único que me motiva a seguir es entregarle a mi mamá mi título profesional, el cual debería recibir en 5 meses después de terminar mis prácticas profesionales.